El tema de esta palabra es el poder de la mayordomía. Hoy vamos a hablar de lo que Dios quiere hacer en nosotros como mayordomos, como administradores. Por eso te invito a que si tenés la Biblia, también prepares algo para anotar, porque vamos a ver muchos versículos de la palabra que nos enseña y nos muestra el plan divino, de qué manera Dios nos puede usar. Así que vamos al mensaje, el poder de la mayordomía, y vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? El Salmo 24, versículo 1 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Primera enseñanza con respecto a la mayordomía, saber que todo es de Dios. Estamos en este mundo de paso, todos del Señor. Por lo tanto, todo le pertenece a Él. Por eso es muy importante comenzar con esta palabra, saber que todo aquello que nos rodea, todo lo que ven nuestros ojos, le pertenece a Dios. Eso es algo básico para poder entender la mayordomía. Y vamos a ver algunas enseñanzas de esta palabra. Primero, principios de la mayordomía. Dice, la mayordomía cristiana es el reconocimiento que todo es de Dios y nosotros lo administramos. Es fundamental comenzar a saber, entender como principio que todo le pertenece a Dios. Y en esta tierra somos simples administradores. Cuando entendemos esto, eso es entender y vivir la mayordomía cristiana. Quiere decir que si sos un hijo de Dios, la iglesia, todos aquellos que están conectados recibiendo este mensaje, tenemos que entender que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios y somos administradores. Un principio fundamental de la mayordomía. Otra palabra, no solo tiene que ver con la administración de bienes, sino con la mayordomía integral de nuestras vidas. Cuando hablamos de mayordomía, siempre lo relacionamos con lo material, con lo económico. Pero también tenemos que ser mayordomos, por ejemplo, sobre nuestro tiempo. Nuestro tiempo, algo tan valioso. Dios nos pone como administradores del tiempo. El tiempo es de Dios, pero cada una de nuestras vidas debe ser administradas y necesitamos sabiduría para hacerlo. Administrar nuestro tiempo, evaluar qué gastamos, cómo gastamos nuestro tiempo, cómo lo hacemos. Puede suceder que quizás lo malgastamos. El comentario muy común que uno escucha como pastor es: se me fue la vida. Bueno, se gastó el tiempo y hay algo que es terrible con respecto al tiempo, que no se puede recuperar. Los años que pasan o que malgastamos no se pueden recuperar porque los hemos administrado mal. El tiempo. Quiere decir que en la vida Dios nos pone como administradores de nuestro tiempo y tenemos que saber manejarlo. Evaluar en qué gasto mi tiempo, cómo lo uso. O si lo uso, quizás se me está yendo la vida y no me doy cuenta que el tiempo pasa. O algo que puede ser en cosas menores, la puntualidad, la impuntualidad. Y por no usar bien mi tiempo, pierdo muchas oportunidades, porque no soy un mayordomo del tiempo. También la Biblia nos enseña que somos mayordomos de los talentos, de todas aquellas capacidades que recibimos de parte de Dios. Puede ser muchas veces en forma natural y otras por medio del Espíritu Santo, por medio sobrenatural. Pero de cualquiera de las dos formas, son dones y talentos que Dios nos da, que Dios provee para nuestras vidas. Y que puede suceder que no los administramos bien. En la Biblia vemos hasta enseñanzas
de personas que recibieron talentos de parte de Dios y por temor los escondieron y no los usaron. Y esto irritó al Señor. Quiere decir que es sumamente importante la administración de los talentos y las capacidades que recibimos de parte de Dios. Todo aquello que tenemos que administrarlo. Sería un acto de negligencia no usarlos, por ejemplo. Sería un acto de negligencia no tratar de administrarlos bien. Es más, no compartirlos. Porque si Dios nos ha dado algo, es para que muchas personas tengan ese beneficio. Por eso la necesidad de ser conscientes de que somos mayordomos de todos los bienes materiales que Dios nos dé, son de Él. Somos mayordomos del tiempo. Saber administrar nuestro tiempo es fundamental para ejercitar la mayordomía cristiana, el tiempo. Sucede muchas veces que los sueños y los proyectos no se llevan a cabo por la mala administración del tiempo. Y los talentos, las capacidades, los dones, aquello que Dios nos ha dado para ser útil en este mundo. Seguramente escuchaste muchas veces que allí en el cementerio están enterradas los proyectos, los sueños, los talentos de muchas personas que no los llevaron a cabo por una mala administración, por una mala mayordomía. Algo que Dios nos dio inclusive al nacer. Muchos no lo han usado y partieron, murieron, sin llevar a cabo su propósito. Qué diferente sería el mundo si cada hombre y mujer que pasan por esta vida pueden llevar a cabo su propósito. Por eso tenemos que entender que esa es la mayordomía cristiana. Administrar el tiempo, administrar los talentos y administrar todo aquello que Dios nos dio. Vamos a ver otro principio. El mayordomo es administrador, no es dueño. Esto es fundamental, porque puede suceder. Seguramente, inclusive los has visto en algún administrador, puede ser de un consorcio, de un edificio, un administrador o mayordomo de una mansión, de una familia. A veces notamos que muchos se adueñan de esos bienes, de ese lugar. Y es ahí donde pierden prestigio y pierden autoridad. Y muchos hasta luego son echados de esa mayordomía. Bueno, en el mundo espiritual, en la mayordomía cristiana, hay un principio básico, que nunca nos tenemos que adueñar de nada. Nunca. No nos tenemos que adueñar de nada que Dios nos ha dado. Somos simples administradores. Y vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Porque Jesús es un ejemplo del mejor mayordomo. Dice Filipenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice, en cambio, hablando de Jesús, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto hizo Jesús para llevar a cabo la voluntad del Padre. Se despojó de sus derechos, se despojó de su lugar, no se aferró a nada para llevar a cabo su propósito. Por eso el principio fundamental de no adueñarse de nada, de no adueñarse de todo aquello que Dios nos ha dado, pero para administrarlo, para llevar a cabo el propósito, pero no convertirnos en dueño. Quiere decir que tus bienes, aquellas cosas materiales que te rodean, que quizás pueden estar inclusive a nombre tuyo en este mundo, tenés que saber que son de Dios. Dale siempre la gloria a Dios.
Dale la gloria a Él. Él dio, Él proveyó. Simplemente estás en este mundo para administrarlo. El día que te vayas, irás a la presencia de Dios, pero esos bienes se van a quedar en este mundo. Y a través de los años van a dejar de ser. Otros lo usarán o no, pero son bienes que sirven para un periodo circunstancial en este mundo. El tiempo también. Sucede lo mismo que los bienes. Lo gastamos, deja de ser. Quiere decir que hay que vivirlo de la mejor manera, administrarlo de la mejor forma y tener conciencia de que es algo que se va a gastar, se va a terminar. El tiempo se acaba. Por eso es muy importante no estar aferrado al pasado, no estar aferrado al presente, no aferrarse. Jesús nos enseña que Él, aún siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a eso con tal de venir a llevar a cabo el propósito divino. No te aferres a nada, no te conviertas en dueño de nada. Ni hablar de los talentos, de las capacidades. Esta palabra también es para los que tienen un lugar de liderazgo, pastores, o tienen alguna actividad en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No te aferres a nada. No te adueñes de algo que es de Dios. Somos administradores. Somos simples administradores y lo debemos hacer con la mejor lealtad y capacidad, sabiduría, con el mayor amor, pero tenemos que ser conscientes que ese lugar, ese don, ese talento, ese ministerio es de Dios. Querido pastor, la iglesia que estás pastoreando no es tuya, es de Dios. Estás en ese lugar como administrador. Querido líder, el grupo celular, la casa de oración que estés guiando, que estés pastoreando, no es tu casa de oración, no es tu red. Sos administrador, es de Dios. Cuando no ocupamos el lugar de dueño, es ahí donde tenemos el respaldo de Dios. Pero cuando nos adueñamos algo que le pertenece a Dios, es ahí donde comienzan los conflictos. Es ahí donde ocupamos un lugar que no nos corresponde, el ser dueños. Por eso la pregunta sería, ¿voy a ser mayordomo o me voy a convertir en dueño? ¿Me voy a adueñar de lo que tengo, de mis bienes materiales, o quiero ser un administrador? Porque también con esto tiene que ver que si nos convertimos en dueño, nosotros somos la última línea de responsabilidad. Nosotros vamos a llevar el peso, vamos a llevar la carga de todo lo que hagamos en este mundo. Cuando nos convertimos en dueño, la carga es mayor, la responsabilidad es mayor. Pero Dios nos dice, quiero que administres, yo quiero ser el dueño. Yo quiero ser el dueño de tus bienes, de tu tiempo y de tus talentos. ¿Y sabe qué va a pasar? Si el dueño es Dios de todo aquello que nos rodea y nosotros somos administradores, somos mayordomos, eso nos quita peso, eso nos saca carga. Es de Dios, Él lo va a cuidar. Y quizás un mayordomo de una empresa, un mayordomo de una casa, de una familia, el que lleva a cabo la mayordomía en este mundo, el dueño puede tener una capacidad limitada, financiera, económica, en sus fuerzas. Pero aquel que practica la mayordomía cristiana, el dueño es poderoso. El dueño tiene todo poder, es nuestro Padre Celestial. Quiere decir que si nosotros tomamos la posición de mayordomos, tenemos respaldo. Tenemos respaldo. Querido líder, querido pastor, si solamente sos mayordomo de su obra, de su casa, hay respaldo. Dios te respalda, Dios te guarda.
Dios te cuida. Si en tu familia sos mayordomo de aún la familia que Dios te dio, tenés respaldo. Dios va a cuidar a tu hogar, tu casa, y Él la va a bendecir. Por eso el consejo de esta mañana es que no te adueñes, no te conviertas en dueño. Seguí siendo mayordomo de todo lo que Dios te dé. Vamos a otra enseñanza. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Esto es fundamental para ser un buen mayordomo. Hacer todo lo que uno puede emprender o comenzar para que Dios se glorifique, no para una gloria personal. Quizás una de las razones en donde uno corre el riesgo de adueñarse de algo que es de Dios es cuando lo intentamos para gloria personal. Anhelamos lograr algo para para levantar nuestra autoestima, para creernos algo. Pero Dios nos dice que todo lo que hagamos en este mundo, para su gloria. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Has recibido, así Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, has recibido el don de hablar en público. Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Siempre la gloria para Él. Siempre. Todo lo que hagas en este mundo como administrador de bienes, que Dios se glorifique. Que en tu vida, tu tiempo, todo lo que hagas en la vida sea para la gloria de Dios. Y ni hablar si estás sirviendo a Dios, si tenés talentos, si tenés dones y sos un servidor del Señor. Todo lo que hagas para el Señor, hacelo para que Él se glorifique, no para gloria propia. Es fundamental. La mayordomía cristiana nos enseña esto, todo para la gloria de Dios. Vamos a otra enseñanza. Dios nos ha confiado todo. Otro principio. Dios nos ha puesto como administradores de toda la tierra. Dios nos ha dado todo para que lo administremos. Quiere decir que también de parte de Él es un acto de confianza. Dios nos ha confiado. Dios ha delegado en la humanidad toda la creación. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Génesis, capítulo 1, versículo 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos dice, reinen, gobiernen la tierra, administrenla. Quizás en algún momento alguien te preguntó, ¿por qué tanto dolor en la tierra? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el mundo tiene tantos conflictos? Y una de las razones es que el que lo administra es el hombre. Dios ha confiado la administración de este mundo al hombre, a la humanidad. Quiere decir que también esto es mayordomía. Y quizás vemos tantos conflictos climáticos, sociales en este mundo. Y la pregunta es, ¿cuántos mayordomos se han adueñado de aquello que es de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres de este mundo se han adueñado de aquello que le pertenece a Dios? Se convirtieron en dueños y dejaron de ser mayordomos. Dejaron de ser mayordomos.
pero aún tenemos tiempo, aún los que somos parte del pueblo de Dios, la iglesia, tenemos la oportunidad de rendirnos al Señor y decirle, Señor, toma el control de mi vida, administra lo que tengo. Renuncio a esa intención de ser dueño y quiero convertirme en mayordomo. El privilegio de administrar, aún de manejar con total libertad, porque eso es lo que Dios nos ha dado, libertad para administrar. Lo mismo que le dio a toda la humanidad, la libertad de administrar todo lo que hay en la tierra, pero se está haciendo muy mal. Pero como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la oportunidad de dejar que Dios vaya adelante, de que Él nos guíe, de que Él nos ayude. Es más, tenemos dentro de las capacidades que Él nos da sabiduría, inteligencia, para poder administrar. Quiere decir que como mayordomos tenemos la capacidad y la ayuda de parte de Dios para administrar los bienes, aún para administrar el tiempo, los tiempos de nuestra vida. Los tiempos son muy importantes. Quiere decir que tenemos que usar esa capacidad. Y como siervos de Dios, como hombres y mujeres que servimos a Dios, que tenemos dones y talentos, que no son nuestros, Dios los ha provisto. Contamos con la ayuda de Él para llevar a cabo adelante esa obra. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad. La capacidad proviene de Dios. Por eso es muy importante asumir esta responsabilidad. Es muy importante asumir la responsabilidad de llevar a cabo su voluntad, hacer lo que Él nos ha dejado para hacer, el propósito, pero teniendo siempre como base fundamental de que no somos dueños, de que somos mayordomos, somos administradores. Decirle al Señor en este momento, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Dame sabiduría para administrarlo. Señor, todo lo que me diste en este mundo, agradezco de que esté en mis manos con la gran responsabilidad de administrarlo. Y Él te va a dar sabiduría. Vamos a la palabra, otra enseñanza. Consecuencias de una buena administración, de una buena mayordomía. Consecuencias de una buena mayordomía. Cuando somos buenos mayordomos, hay una gran bendición. Cuando nos preocupamos en hacer la voluntad de Dios como administradores de su gloria, hay una bendición. Y está en su palabra. La palabra nos enseña que cuando somos buenos administradores, Dios bendice. Por eso tomate de esta promesa que es para tu vida y para tu familia. Vamos a la palabra. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8 dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esa es la buena mayordomía, lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que vamos a ver 3 beneficios cuando somos buenos mayordomos. 3 beneficios que Dios obra sobre nuestros corazones cuando nosotros practicamos la mayordomía. El primer beneficio, cosechamos de acuerdo a lo que sembramos. Esto lo tenemos que saber, entender, todos aquellos que queremos ser mayordomos de los recursos de Dios. Que en Dios se cumple la ley de la siembra.
Lo que sembramos, vamos a cosechar. Por eso, un buen mayordomo va a saber sembrar. Va a saber sembrar. Segunda enseñanza. Damos con un corazón alegre. Damos con un corazón alegre. Quiere decir que no damos por obligación, no damos para cumplir, sino que el dar nos produce alegría. Cuando damos, nos pone felices el dar, el ayudar al que no tiene, el dar una mano al caído. Eso produce felicidad en el cristiano. Quiere decir que primero sabemos sembrar. ¿Por qué? Porque según nuestra siembra va a haber una cosecha. Tenemos claro eso. Segundo, vamos a dar siempre con alegría. Y tercero, otra enseñanza. Confiamos en la provisión de Dios. Es fundamental para todos aquellos que practicamos o queremos experimentar la mayordomía cristiana. Confiamos plenamente en que Dios provee. Si hemos sembrado, si hemos dado con alegría, eso no falla. La provisión de parte de Dios siempre va a llegar a nuestras vidas. Siempre va a llegar a nuestras familias. Nunca te va a faltar nada. A tu familia nunca le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque hubo una siembra. Porque hubo una actitud de corazón para dar y se hizo con alegría. Entonces el resultado es la provisión sobrenatural de Dios. La buena mayordomía. La buena mayordomía produce esto. Siempre va a haber una buena cosecha. Siempre cuando demos lo vamos a hacer con alegría. Y siempre va a haber provisión del Altísimo. Prepárate en esta mañana para vivir con la provisión de Dios. Si quizás en este momento estás pasando por necesidades, estás pasando por alguna dificultad económica, bueno, es tiempo de decirle al Señor, Señor, quiero que tomes el control de mi economía, que tomes el control de mi tiempo, que tomes el control de mis capacidades, de mis talentos, que tomes el control de todo lo que me has dado y me conviertas en un buen administrador. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios va a obrar sobre tu vida y va a haber siempre una buena cosecha. Y Él va a proveer para todas las necesidades. Si recibís este mensaje, te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Decirle, Padre amado, yo recibo esta palabra. Recibo este mensaje. Y Señor, aquí en tu presencia, con toda la iglesia, con todos los hermanos que están conectados, con todo el pueblo de Dios, yo recibo este mensaje y acepto la responsabilidad de practicar la mayordomía. Si de algo me he adueñado, te pido perdón. Si me adueñé de algo material que está en este mundo, si me adueñé del tiempo, de mi vida, si me adueñé de mis talentos, de mi ministerio, de la iglesia, de mi red, de mi casa de oración, te pido perdón. Renuncio a esa posición y tomo la responsabilidad de ser mayordomo. Te doy gracias por tu palabra. Amén y amén.